Un segundo, voy a ponerme los anteojos de este hermoso libro, El Discurso 10, que es la página 227. Y se llama Veréis el cielo abierto, que es el de habla del discurso de Jesús a Natanael, ¿sí? Bien. Voy a ir despacito, lento, así disfrutamos el proceso. Entonces dice: Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel a quien se escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Bien, acá hace referencia a Juan capítulo 1, versículos 44 y 45. Ustedes vieron que Juan comienza hablando sobre el verbo, que el verbo se hizo palabra, ¿sí? Y luego se hizo carne. Y va juntando a los discípulos, uno por uno. Bien, acá es el tema de Natanael. Y dice así: Felipe cita las revelaciones intuitivas de Moisés y de los profetas acerca de la venida del Cristo, cuando le anuncia a Natanael que aquel a quien habían esperado durante tanto tiempo había venido en la persona de Jesús de Nazaret. Si ustedes consiguen una Biblia con concordancia, por ejemplo la Reina Valera 1960, si la consigue con concordancia, van a ver textos evangélicos que concuerdan el Antiguo Testamento con el Nuevo y viceversa. Tiene una enseñanza impresionante, muy hermosa, para que vean cómo lo que se indica allí ya fue hablado antes. Las profecías no implican que todo lo que sucede en la tierra, incluyendo los asuntos humanos terrenales, esté predestinado. No se trata de un arte que puedan practicar de manera confiable aquellos que poseen algún pequeño grado de poder psíquico. Todo cuanto ha ocurrido en el pasado deja en el éter impresiones vibratorias que las personas sensitivas pueden a veces percibir en forma de imágenes mentales o visiones. Esto es así. Si fuéramos al lugar donde Buda se iluminó por primera vez, que se convirtió en Buda, Siddhartha Gautama, sentiríamos esa irradiación, es decir, las personas realmente sensibles a lo espiritual. Si estuviéramos en el momento en que Jesús nació y los ángeles cantaban, sentiríamos esa emanación divina. Recibiríamos impresiones mentales y energéticas. ¿Se va comprendiendo toda esta parte, corazones? ¿Se entiende? Si estuviéramos en el momento en el que Babaji se le aparece a Yogananda, a la Giri Maisaya o a Sri Yukteswar, quedaríamos todos sobrecogidos. ¿Sí? Bienvenida, María Acuña, espero que puedas activar tu audio. Bienvenida, Patti. A ver si alguien le escribe a María Acuña que active su audio para que escuche, pues no lo tiene activo el mic. Bien. Entonces, de modo similar, la ley kármica de causa y efecto proyecta hacia el éter la potencialidad vibratoria de hechos futuros que son el resultado o efecto probable de causas iniciadas en el pasado. Los acontecimientos del futuro que se crean en el éter a partir de causas originarias por las acciones humanas,
no siempre son inevitables. Tienen la posibilidad de evolucionar y modificarse drásticamente, según el poder de transmutación que posean los actos del libre albedrío, que ejecutados por el hombre, formen parte de dichas vibraciones kármicas. Recordemos, muchos pueblos se quejan de sus gobernantes. Recordemos que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, según sus acciones. El no hacer nada, el permitir que ciertas personas entre y causen desmanes, es también ser cómplice de ello, porque cuando pudieron evitarlo, no lo hicieron. Se quedaron cruzados de brazos, se alejaron, se callaron, no hicieron nada. Le da lo mismo una cosa que la otra. Entonces, ¿de qué se quejan muchos? Eso es un ejemplo del karma de los pueblos, ¿sí? Les voy a dar un dato. Ustedes vieron que los argentinos, muchos hablan de que son inteligentes porque muchos son sinvergüenza y perjudican a otros. Eso, ¿sí? No es así. Los que hacen ese tipo de mal se dañan a sí mismos, creyéndose más que los otros. Cuando un pueblo o una persona se cree más que otros, lo que está haciendo es rodar en cascada. ¿Sí? Recordamos que todos somos iguales. Nadie más que nadie. No importa si es una persona común, si es una persona con estudio, si es una persona con ciertos dones, digamos. Ante los ojos de Dios, todos somos sus hijos, todos somos iguales. ¿Se comprende, corazones, lo que les digo? ¿Se entiende bien? Bienvenida, Maribel. Bienvenida, Irene, que no te había visto. ¿Sí se entiende? Perfecto. Bien. El que tiene la capacidad de vincular el pasado y el futuro, tiene la habilidad de predecir un determinado resultado de acuerdo con las condiciones existentes. Pero si tales condiciones se modifican, el resultado podría contradecir dicha predicción. Los profetas del día del juicio final se ven vergonzosamente engañados por su propia imaginación y por su propia errónea interpretación de las señales que ofrecen los cielos y las escrituras. Todo el mundo desea que venga el día del juicio final, es decir, que no se salve ni un mosquito, que desaparezca toda la vida. Cuando el día del juicio final, tranquilamente, se refiere a cada persona. Cuando deja de ser un reverendo idiota, como me gusta decir, porque se cree mucho, y comienza a despertar y a ser más sensible al lado del espíritu. ¿Sí? Es decir, comienza a evolucionar espiritualmente. Ya deja de ser un idiota. Porque muchos se creen tanto que de espiritual no tienen nada. Solo aquellos profetas verdaderos que se encuentran en sintonía con la voluntad de Dios pueden hacer predicciones certeras y precisas, como es el caso de la profecía acerca de la venida de Jesús. Tales predicciones provenientes de Dios tienen poco que ver con los asuntos temporales que resuenan en los vientos de las caprichosas acciones humanas y en sus efectos correspondientes. Recordemos que ese tipo de profecías provienen del ego, provienen de la mente, provienen de la fantasía,
o de cierta necesidad. No provienen de Dios, no provienen del Espíritu. Esas sí son las profecías que valen, las que vienen del alma, ¿sí? El propósito principal y más elevado de las profecías es el de influir en el mejoramiento espiritual del hombre, con sus revelaciones que constituyen a la vez advertencias y fuente de aliento. Se supone que una profecía tiene que hacer que aquel que anda por el camino torcido, o por el mal camino, o malos pasos, revierta esa situación. Se decida cambiar, que deje de ser ladrón, asesino, mentiroso, corrupto, engañador, manipulador, que deje de ser, dicho de otro modo, un depredador de los demás y en especial de sí mismo, porque a sí mismo se daña. Que cierre los ojos físicos y se abra el ojo del espíritu. ¿Se entiende cuál es la idea de las profecías, corazones? Que cambiemos de camino, que seamos mejores personas, que seamos útiles a los demás y útiles hacia nosotros, no abusadores. Fue así como Moisés, Isaías y otros profetas del Antiguo Testamento que predijeron la venida de Jesús pudieron seguir, por medio de su visión intuitiva, el desarrollo de la ley de causa y efecto que gobierna el drama y la existencia humana. Ellos conocían además la ley divina por la cual Dios envía a la tierra en diferentes épocas almas crísticas que han alcanzado la liberación cada vez que las multitudes, abrumadas por el pecado y la ignorancia, se hallan imperiosamente necesitadas de luz divina. Bueno, es un tema apasionante todo esto, ¿sí? Porque es así. Dios, cuando envía a estos seres tan especiales, no van a venir con un cartelito en la frente que diga soy el enviado de Dios. No. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Van a ver bondad en ellos, van a ver que son compasivos, son solidarios, siempre están dispuestos a dar, incluso hasta lo que no tienen, para ayudar al que necesita. Ellos no solamente, según la época, satisfacen ciertas necesidades físicas, como por ejemplo conseguir trabajo, sino que les enseñan a trabajar para que ellos sean útiles. ¿Sí? Lo otro, se les enseña a las personas a pensar por sí mismos, a razonar. ¿Se entiende este punto? Que se les enseña a pensar. ¿Quién es el mejor amigo del pueblo? Porque muchos dicen que el mejor amigo del pueblo es Robin Hood. No. Es decir, el que le roba a los ricos. El amigo del pueblo siempre es Dios. Recordemos algo. Todos somos hijos de Dios. Lo sabemos. Pero después actuamos como animales, como si no nos reconociéramos como hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo. Dios Padre siempre nos toma de su mano. Somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Entonces nos corresponde a nosotros volver a arrimarnos al Padre. Él nunca nos va a cerrar la puerta. Él siempre nos espera
Él está esperando que cada uno lo llame. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación sincera con Dios, con el Padre? Que le entregamos a Él nuestros problemas, le contamos nuestras alegrías y tristezas. ¿Cuándo fue la última vez que conversamos con Él como un amigo, como una persona? Ese lazo es necesario fortalecerlo. Es importantísimo que todos fortalezcamos ese lado. ¿Cómo? Meditando, aplicando lo aprendido. ¿Se entiende este punto, chicos? ¿Qué es importante? Bien. Veamos la siguiente frase. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dijo Felipe: ven y lo verás. Cuando vio Jesús que se acercaba a Natanael, dijo de él: allí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Hace referencia a Juan, capítulo 1, versículo 46-47. Se refiere a la integridad del espíritu. Eso es importante, ser íntegros espiritualmente. Derechos y sin dobleces. No dar doble o triple discursos, ¿sí? Se trata de enseñar, de predicar con el ejemplo. Bien. Natanael era un hombre franco y sincero. Conocía la insignificante y retrógrada situación social y política de Nazaret. Por eso expresó sus dudas acerca de que un Salvador pudiese provenir de un sitio tan intrascendente. Felipe era un hombre práctico que, sin discutir con Natanael, buscó en cambio acercarle al transformador magnetismo personal de Jesús. Felipe sabía, por la bendición que él mismo había recibido, que Cristo lograría con su sola mirada y su magnética fuerza vital eliminar cualquier vestigio de escepticismo que hubiese en el cerebro de Natanael. Bien, recordemos que en el capítulo anterior estábamos tocando cuando Jesús a través de su magnetismo estaba reuniendo a sus discípulos y ellos, por ley de atracción, lo reconocían. Ahora estamos viendo la otra contraparte de todo esto, ¿sí? En las tradiciones de la India se hace alusión al Dakshan para designar el poder transformador que se transmite a quien, con toda reverencia, se halla ante la presencia de un personaje sagrado, experiencia que es un verdadero rito de purificación. Cuando nos encontramos con este tipo de seres, de personas, nosotros sentimos su magnetismo, su energía, cómo nos llega dentro de nosotros todo ese potencial, que a algunos los deja temblando, a otros los deja con los pelos de punta, sin saber por qué, a otros los deja eléctricos. No sé si se encontraron con ese tipo de personas. La verdad que la presencia de este tipo de personas cambia la mentalidad y despierta los chakras y el espíritu de los estudiantes, ¿sí? Muy bien, Noelia.
Jesús le dirigió a Natanael una mirada que le penetró el alma y cuya vibración dispersó siglos de ignorancia, como un rayo de luz que incide sobre una película sensible. Tomó una fotografía intuitiva de la vida de su discípulo. Complacido con la imagen que había captado, Jesús dijo: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. He aquí un alma que se halla libre de la insinceridad satánica. Es decir, que ha pasado muchas pruebas hasta lograr ese estado, hasta lograr un grado de pureza en el cual ya está preparado para recibir y ser instruido, ¿sí? Bien. La inocencia denota sinceridad, es decir, la simplicidad o estado natural de nuestro verdadero ser, desprovisto de doblez, disimulo, hipocresía, y además disfraces que sirven al ser inferior. ¿Por qué habla del ser inferior? ¿Se acuerda que dijimos que el hombre se divide en dos? De la cintura hacia abajo, la bestia, y de la cintura hacia arriba, el ser de luz. Cuando se logra cierto grado, ya está uno en condiciones de acceder al conocimiento y de las funciones superiores del ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, saber qué son los chakras, utilizarlos, los riesgos emocionales, etcétera, etcétera. ¿Sí? No guarda relación alguna con la tosquedad o la hiriente rudeza que se esgrimen en nombre de la franqueza, la taimada astucia, la malicia para burlar a otros con fines egoístas o por rencor, constituye un uso insensato de la inteligencia. La serena humildad de la inocencia es la sapiencia que distingue a una personalidad verdaderamente espiritual. Es el hombre de luz, Norma, porque ya ahí funcionamos con los chakras superiores y sentidos superiores. Bien. ¿Cuán grande es su magnetismo? La sinceridad es una virtud de virtudes en el reino de la espiritualidad. Todas las demás cualidades que un discípulo puede ofrecer como compendio de su ser a los pies del gurú toman prestada de la sinceridad una gran parte de su valor. Sin ella, las palabras y las acciones son una farsa. Cuando hablamos de sinceridad, estamos hablando también de credibilidad, ¿sí? Pero un corazón cuya intención es pura se convierte en el camino para llegar al corazón de Dios. Y hasta acá lo vamos a dejar. Tener un corazón puro para llegar a Dios. Tener un corazón puro significa no mentir, no matar, no tener doble discurso, que nuestros actos sean sinceros y honestos. Recuerden las 4 virtudes, los principios de Reiki, los 10 mandamientos, y de todo esto salen más sevilla de vidas. ¿Cómo poder actuar? ¿Sí, corazones? ¿Se va entendiendo? Qué importante que es. Yogananda bebió de la misma copa de la sabiduría que Cristo Jesús. Y todos nosotros, a través de esta enseñanza, cada cual según su medida, también.
¿sí? Es decir, acá no se trata de saber quién aprende o sabe más, sino quién aplica y cómo lo va poniendo en su vida. ¿Sí? ¿Cómo actuamos en nuestra vida con todo esto? Bien. Bueno, yo espero que todo esto les haya gustado. Da mucho para pensar. Recordemos que hay personas que demuestran espiritualidad hasta cierto punto, pero ese punto no pueden pasar, porque sus actos no son lo que se suponen que deberían ser. Sus acciones. ¿Se entiende este punto, corazones? Hablando en general, sin acusar con el dedo a nadie. ¿Se entiende? Recordemos que los frutos y las acciones de las personas no dicen si son confiables, si no son confiables, si se pueden creer en ellos o no, si vale la pena cultivar esa amistad o alejarse de ellos. ¿Sí? Hay mucho para darnos cuenta. Sí, dicen una cosa y hacen otra, tiran la piedra y esconden la mano, ¿sí? Pero lo más importante, lo que se le va a denotar, el ego no lo pueden esconder. Y no van a poder esconder lo que muchos se dice el signo peso. Siempre buscando sacar algo a los demás, ¿sí? Cuando tranquilamente se hicieran las cosas bien, las mismas personas le estarían dando lo que ellos necesitan. Recordemos que Dios, como vive dentro de cada persona, Él ve, siente, escucha, sabe. Cuando decimos que estamos solos en un cuarto y hay muchos aprovechan a hacer daño, dice nadie me ve, se olvidan que los ángeles son invisibles y lo están viendo. Se olvidan que Dios está dentro de él o de ella y los ven y ya saben. Se olvidan enseguida del karma. Dice, no, yo el karma no me preocupo porque encima me limpio. ¿Ah, sí? Sentate y espera. A ver cuánto te dura. Bien. Bueno, vamos a dejar esto acá, corazones. Vamos a hacer una pequeña meditación.